creo que nadie se quiere ir de su país, para empezar por ahí. O sea, nadie dice, yo me voy porque ya no me gusta, no me importa. Y digo yo creo que nadie, porque es que para mí sería inconcebible pensar que alguien se puede ir queriendo irse y dejar todo porque sí. Yo me fui particularmente por una cuestión de curiosidad, de expansión. Tenía la posibilidad, ¿verdad?, como hacen muchos puertorriqueños, de irse a Nueva York, California. Entonces yo dije, pues yo me quiero ir a un sitio diferente, en el que yo pueda traer a Puerto Rico, de alguna forma, una aportación con un criterio más amplio. Yo nunca quise irme. Después que me fui, me acostumbré a vivir en Nueva York. Me encanta ir a Nueva York. Es una ciudad fabulosa, particularmente en el verano. Hice toda mi vida, parte de mi vida profesional en Estados Unidos. Pero yo, la primera vez que regresé a Puerto Rico, después que estaba en Estados Unidos, pasaron 2 años. Y yo dije, yo no vuelvo a estar un año más fuera en Puerto Rico, o sea, tengo que venir todos los años. Cuando tú llegabas a Puerto Rico te decían, tú hablas mal el español, que tú eres gringo o gringa, ¿me entiendes? Y entonces eso era una dinámica difícil para los que nos criamos allá. Y al principio algunos de nosotros exigíamos, no, yo soy puertorriqueña de Nueva York, porque yo también soy neoyorquina. O sea, yo me crié en esa ciudad y eso es parte de mí, pero soy puertorriqueña. Y ser puertorriqueño uno es puertorriqueño donde quiera que uno esté. Pero yo creo que eso ha ido cambiando. Aunque todavía hay gente que dicen, ay, pues no hablas español y bueno, pero entonces nosotros vamos a culpar a los que fueron objeto de tener que emigrar, no por decisión, algunos por decisiones económicas, como hoy en día. Muchos se van con mucho dolor en el alma, no quieren irse de Puerto Rico, pero no tienen más remedio. Hay una categoría de factores que expulsan y otra categoría que atraen. La segunda, la atracción, pues en la medida que los continentes como Estados Unidos y Europa por mucho tiempo ha tenido mayores oportunidades, puede ser un factor de atracción. Pero también hay factores nuestros que la gente crea incertidumbre para la gente. A veces es puramente económico, a veces es político, muchas veces es una mezcla. Pero entonces hay muchos términos que se confunden, ¿verdad? Diáspora, exilio, emigración, refugiados, que es lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, en Siria, en estos países que ya incluso han colmado las cuotas de los países que lo podrían recibir. Hay que revisar un poco ese concepto de fronteras y naciones también, ¿no? Porque hay visiones del exilio como ser cosmopolita, con lo cual el mundo entero es tu patria, o sentirte como un refugiado, un apátrida, un desterrado, en el sentido de que se pierde no solamente la tierra, los padres, la casa materna o paterna, es que también se pierde todo el universo interpretativo. O sea, tú pierdes los olores, las comidas, los árboles de tu país, el patio de tu casa. Yo creo que en el fondo del exilio no hay regreso. Quizá es una postura un poco pesimista, ¿no? Pero no hay regreso posible a lo que era. Es decir, el tiempo ha transcurrido porque no has estado solo desterrado, has vivido lejos de una sociedad que siguió evolucionando de una manera. En mi caso, por ejemplo, de Cuba, yo no me he formado con la revolución. Puedo ser muy solidaria, pero no me he formado con la mecánica de la gente allí, ¿no? Cómo se sobrevive en la calle, cómo se brega, digamos, como diríamos aquí. Me he formado en otra sociedad y en otro tiempo. A medida que pase el tiempo, hay varias cosas que se dan. Primero, hay una transformación del migrante mismo que no diría que olvida lo que es de su patria primera, pero sí adquiere nuevos conocimientos, nuevos rasgos culturales. Es un aprendizaje de los cuales cogen alguna cosa, rechazan alguna cosa, pero se transforma.
Hay un cuento de Reinaldo Arenas que se llama Final de un cuento, en que él lleva los restos de su amigo a Cayo Hueso para que esté más cerca de Cuba. Y todo el cuento le va recriminando cómo él nunca pudo adaptarse y cómo fue tan come mierda de dejarse sentir esa nostalgia, porque la nostalgia es una parte intrínseca, ¿no?, del exilio. Y al final lo que denota es una gran rabia. Yo me fui, yo no, te mando de donde saliste, de donde nunca quizás pudiste salir, porque uno no sale. De alguna manera te has quedado allí. Y el otro personaje en algún momento nos narra cómo la Quinta Avenida se va convirtiendo en una avenida de árboles nativos, habaneros, el Hudson se convierte en el Manzanares, o sea, que es un cuento alucinante, muy bueno para ver ese fenómeno del exilio. Yo creo que cuando uno mira la historia de los migrantes que llegan a Puerto Rico, uno no puede explicarlo con una sola explicación, sino que cada una de esas migraciones tiene sus circunstancias, sus factores. Es decir, la migración cubana tuvo mucho que ver con la Revolución Cubana. La migración dominicana también se inició con los conflictos de la Guerra Fría y la intervención en 1965, pero después tuvo su propia dinámica de migración por razones económicas. También hubo una comunidad haitiana cuando el gobierno de Duvalier, y hubo intelectuales bien destacados haitianos que vinieron a vivir a Puerto Rico, que después regresaron y otros se quedaron. Yo no creo que uno pueda entender el desarrollo de Puerto Rico en el siglo XX sin mirar más a esas multiplicidad de comunidades que emigraron a Puerto Rico. Las migraciones usualmente aportan bastante a los lugares que lo reciben. En caso de los haitianos en Santo Domingo, obvio es la mano de obra. Inicialmente en la caña, pero después en el arroz, en el café y ahora en la construcción, en el arte que se vende a los turistas, y en atender también los hoteles donde vienen los turistas, porque los haitianos aparecen también sabiendo algo de español, algo de francés, porque muchos de los turistas son europeos en la República Dominicana. Las personas que llegan aportan a la diversidad cultural y social de un país. Yo creo que todos los americanos, ¿verdad? Con todo el continente americano, el norte, América del Sur, incluyendo el Caribe, somos herederos de una migración constante. Yo creo que debe haber poca gente que no han tenido algún familiar que ha ido a vivir fuera de Puerto Rico, y hay una proporción buena también que han vivido fuera de Puerto Rico, han trabajado fuera de Puerto Rico, y ciertamente hay una mayor proporción que han viajado. En Estados Unidos, la migración a principios del siglo XX fue masiva. Tan masiva que ya para la época de la Primera Guerra Mundial empiezan estos movimientos nativistas, antimigratorios,
estilo Donald Trump, pero en aquella época, y fueron movimientos muy fuertes en contra de los migrantes. Pero Estados Unidos siguió recibiendo migrantes, ¿verdad? Después de 1898 van a ocurrir una serie de cambios en relación a Puerto Rico y Estados Unidos, y el grueso de los puertorriqueños van a estar emigrando hacia el área de la periferia de los Estados Unidos. Periferia me refiero al Caribe, México y Hawái. Y hay una serie de historias bien tristes porque el camino al Hawái era de Puerto Rico a la Luisiana. Por barco iban hasta Luisiana, de Luisiana por tren iba hasta San Francisco, y de San Francisco a Hawái pues por barco. Hay una serie de situaciones que se dieron donde los llevaron en invierno, y algunos de ellos murieron, otros desertaron, y así que se organiza la comunidad puertorriqueña en San José, California, que se quedaron de los que originalmente iban en el barco. Otros pues llegaron a Hawái y tuvieron una serie de situaciones muy apenantes, eventualmente pues una serie de investigaciones, y unos regresaron, otros se quedaron, y hoy en día sí hay una comunidad puertorriqueña en Hawái. Los primeros 3, 4 años de la depresión hubo una migración de regreso a Puerto Rico, donde llegaban a Puerto Rico más de los que salían. La segunda parte de esa década, entonces se empieza de nuevo a normalizar la migración hacia los Estados Unidos. Yo llego a Nueva York como parte de esa ola grandísima que le llamaban para esa época The Great Migration of Puerto Ricans, ¿no? Porque ahora se está dando otra migración de ese tipo. Mi papá se había ido el año anterior, en el 49, y trabajó como obrero migrante en las fincas del sur de Nueva Jersey para mandar a buscar a mi mamá, mi hermano y a mí. Y en el 1950 nosotros llegamos a Nueva York. Nosotros vivíamos en una comunidad de inmigrantes, inmigrantes judíos, inmigrantes italianos, y todos esos nos decían speak, ¿ok? Según cuentan, era como una burla a los puertorriqueños hablando inglés que decían, I don't speak English. So le decían, esos son los speaks. Fueron muchas luchas para los puertorriqueños en esa época de los 50 y los 60 para recobrar el hecho de que éramos ciudadanos. No se entraba en cuenta para la mayoría de los que estaban allí. Yo creo que la cuestión de la migración de los 50, que fue the Great Migration, como decían, se dio en otra época con otras cuestiones envueltas, y fue, por lo tanto, el choque fue más brutal. Antes de llegar los puertorriqueños eran los italianos, y antes los italianos eran los irlandeses. Eran grupos considerados non-white. En la década del 50 va a ocurrir una situación, un poco antes, ¿no? Después, cuando los puertorriqueños empiezan a llegar masivamente después de la Segunda Guerra Mundial, que entonces se crea lo que se conoce en Nueva York como el Puerto Rican Problem. O sea, el puertorriqueño era un problema porque no hablaban inglés, eran distintos, tenían sus estilos, hablar con las manos, hablar fuerte, estaban reacios a ser parte del sistema, ¿no? Y del sistema norteamericano los inmigrantes pues se van asimilando, y así es como mejoran social y económicamente, mientras los puertorriqueños se mantenían con su idioma, se mantenían en sus lugares, no mejoraban profesionalmente.
y tenía sus características, además de que era una migración de clase trabajadora con bastante conciencia. Uno busca en los periódicos de la época y había artículos sobre los puertorriqueños que eran horribles, o sea, de la forma que hablaban y describían a los puertorriqueños. Inclusive cuando llega el punto ya de que en el 1961, West Side Story, ¿sabes? Las canciones allí, digo, orgullo teníamos nosotros, yo tenía 14 años, de ver una película con una Rita Moreno, tú sabes, una boricua, pero la que hizo el papel de María no era puertorriqueña, era Natalie Wood, ¿no? Una de las canciones era Every Puerto Rican is a dirty chicken. Y entonces tú caminabas, tú pasabas grupos de otros jóvenes, ¿no? Que eran blancos, como nosotros le decíamos, y ellos cantaban Every Puerto Rican is, cuando oían los puertorriqueños. O sea, porque era la época que se habían desarrollado las gangas como protección de un grupo contra otro grupo. Eso es algo que pues todavía persiste y tú lo puedes ver en las situaciones de discrimen, particularmente los tratos con la policía, con los ciudadanos. Ahí se están haciendo esfuerzos por mejorar un poco esa situación, pero falta todavía mucho camino por caminar. El sistema social y económico y político de Estados Unidos funciona integrando secuencialmente las migraciones. Siempre, por ejemplo, entre los irlandeses y los italianos ha habido muchas fricciones porque unos llegan primero y ocupan los espacios de poder, toman las posiciones electivas, por ejemplo, en la política, ocupan los espacios más importantes en la ciudad, entonces el próximo tiene que ser integrado y toma un tiempo en lo que ocurre esa integración. Y la ola más reciente pues es la ola latinoamericana o caribeña, hispanoparlante. Hay quien sostiene que sí, que se han integrado y su idioma principal es el inglés, pero también tenemos ese orgullo también de ser puertorriqueño y realmente la actividad pública puertorriqueña de identidad cultural o nacional más importante no se celebra en Puerto Rico, se celebra en Nueva York con la parada puertorriqueña. El llegar a un lugar que uno no conoce, aun cuando llegan muchos de uno, y uno trata de recrear de lo que fue la vida en Puerto Rico, inclusive al nivel de que en las áreas que estaban vacantes, en algunas de las calles de Nueva York se crearon las famosas casitas de los puertorriqueños. O sea, ahí jugaban dominó, pero construida en madera. Y tú pasabas y de momento parecía una casita en un campo de Puerto Rico. A ese nivel de añoranza de lo que tuvieron que dejar, yo creo que es muy significativo el hecho de que nuestro pueblo siga con ese orgullo. La cultura puertorriqueña no la debemos ver como una cuestión folclórica, meramente una estampilla del pasado, porque la cultura tiene una base, sí, que todos conocemos, pero eso ha ido evolucionando y se le van añadiendo cosas nuevas y la diáspora ha sido gran parte de esa construcción de lo que es ser puertorriqueño. Hay una controversia si son latinos o hispanos, ¿verdad? Y se ha ido imponiendo ese concepto de latino,
Y entonces las migraciones caribeñas quedan subsumidas bajo esas categorías muy amplias que a veces son muy incómodas, ¿verdad? Porque uno no se siente representado por esas etiquetas, como le llaman, etiquetas étnicas, y sobre todo porque las migraciones caribeñas, cubanas y puertorriqueñas, en lo que tiene que ver con el este de los Estados Unidos, fueron de las más importantes. En el caso de México, México tiene una relación mayor del lado de la frontera terrestre, ¿verdad?, con California, Nuevo México, pero en el este las migraciones caribeñas eran muy grandes. Pero han continuado en términos numéricos, esa migración mexicana ha seguido creciendo de una manera, a medida que México y Estados Unidos se integran más económicamente, ha aumentado muchísimo el número de mexicanos y a eso se le han añadido también los centroamericanos. Yo soy maestra bilingüe, por lo tanto mi población es mayoritariamente mexicana, de padres inmigrantes, algunos nacidos en Estados Unidos, los niños, y algunos nacidos en México, traídos con los padres cruzando la frontera de manera ilegal. He tenido en estos últimos 2 años, he tenido inmigrantes refugiados de El Salvador y una que los papás son refugiados de Honduras, pero ella ya estaba acá. Que en cuanto a la diversidad, es algo que yo trato de trabajar con mis estudiantes y la cuestión de la diversidad es algo que no se enseña, no es parte del currículo, no se promueve. Los Estados Unidos, que es un país que brega mucho con estas clasificaciones étnicas, es decir, siempre hay que clasificar en Estados Unidos al grupo, porque de hecho la sociedad funciona así, va segregando los grupos y unos grupos van a una parte de la ciudad, otros grupos, hay un barrio, por ejemplo en Miami, un barrio haitiano, un barrio cubano, un barrio venezolano, un barrio anglo. Toda esta afluencia de migrantes se ha convertido de hecho en uno de los temas grandes de la política norteamericana. Y entonces lo que encontramos es que estas migraciones caribeñas, que no son solo hispanoparlantes, porque también hay una gran cantidad de jamaiquinos y de otros países del Caribe angloparlantes que están en Estados Unidos, pues crean una uniformidad de identidad que es falsa, ¿verdad? Porque realmente las comunidades traen unas identidades nacionales y no necesariamente se identifican como latinos o hispanos en los Estados Unidos. Cuando te vas a Estados Unidos y ves las divisiones étnicas y raciales y tú dices, tú eres latino que es inmigrante, yo soy latino que mis papás son inmigrantes. Y todas estas generaciones que se ponen una encima de la otra y se convierte como en un layer bien grueso de un montón de experiencias, yo todavía estoy empezando como a poder entender, porque yo no sé si hay una mejor palabra, que yo no me siento appealed. Realmente todavía somos una pequeña por ciento de lo que es la población de Estados Unidos y de los grupos mayoritarios, los que controlan el sistema, realmente no tocamos nada en ese asunto. A Puerto Rico, alguien le ha llamado el país de 4 pisos, ¿verdad? Con pisos distintos de migrantes. Así que esa idea de una puertorriqueñidad esencialista, como si hubiera algo como una raza puertorriqueña, eso no existe. Y realmente todas las nacionalidades son muy plurales y tienen que acomodar esa diversidad de orígenes y de diversidad de identidades.